Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Freddy Chaparro, diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional, docente, profesor también de la universidad ya desde hace bastantes años, desde el año 90 hasta el presente, y también alternando mi actividad académica con la práctica profesional del diseño, particularmente en el sector de la cultura. Conocí a Pastora en la Universidad Tadeo Lozano a finales ya de los años 80, cuando yo ingresé como docente. En ese momento también como compañeros, como colegas, pues tuve la oportunidad ya de conocerla y de ahí para adelante compartir pues muchas de las experiencias, no solo académicas, sino también profesionales con ella. Pues desde su vinculación en particular con la academia y con la Universidad de Lozano, creo que ha sido una presencia importante desde su rol ya cuando asume también la decanatura del programa. Creo que tuvo una visión muy amplia, muy prospectiva sobre qué también se veía venir para el diseño en general como un concepto amplio. Y creo que le supo imprimir a las reformas que en su momento se plantearon en la actualización del plan curricular, en el paso del programa a un programa de carácter profesional, luego también en la permanente actualización. Y creo que era algo que veo es la necesidad de imprimirle también el talento joven, que planteaba innovación, que planteaba nuevos retos para el diseño. No solamente creo que eso pues ha sido muy importante en el perfil y en la marca que tiene la Tadeo también como parte de su orientación hacia el diseño y su manera de ver el diseño, sino que le permitió como ampliarlo, ¿no? De tal manera que cuando ya también se ve que el diseño gráfico empieza como a expandirse y a cubrir otras áreas, creo que hay la decisión también de ver que ciertas áreas emergentes también empezaban a ser importantes, el diseño de interactividad, y una visión de todo mucho más estratégica de lo que es diseño, que también lleva también a ver la importancia de otros diseños como el diseño de moda, del que ella también es una pionera aquí en Tadeo, incluso aquí en el ámbito académico en Bogotá, hacer un programa también de carácter profesional con una visión también mucho más estratégica con respecto a esa noción de diseño. Creo que también se proyectó mucho al involucrarse con la red académica de diseño. Tuvimos la oportunidad con ella en particular de crear el capítulo, de proponer el capítulo de diseño gráfico y visual, que se sumaba a una iniciativa que ya venían adelantando algunas universidades con el programa de diseño industrial. Con ella nos sumamos e incluso fue aquí en el recinto de la Tadeo donde tuvimos la oportunidad de convocar a universidades de todo el país y ir pues construyendo esto que después fue la red académica de diseño. Pastora ahí siempre fue un alma y un motor importantísimo para esa consolidación del diseño también con esa proyección nacional. Bueno, en primer lugar, cuando conocí había un grupo muy interesado en buscar como una identidad y buscar el ser del diseño gráfico, y en ese momento creo que fue la tipografía, un elemento articulador con otros profesores que pues, nos interesábamos mucho por esa particularidad. Creemos muy convencidos de que la tipografía es ese elemento que caracteriza, que es el germen de todo lo que es después se proyecta como en sentido más amplio el diseño. En ese momento considero que se hizo una cultura tipográfica aquí en la Tadeo, pero también que se proyectó a otras instituciones al formar una serie de diseñadores que tuvieron una conciencia mucho más clara de la letra como elemento típico, como tipificador del diseño gráfico. Y ese grupo pues, fue muy interesante como ese motor que se extendió pues, a la diagramación, al diseño editorial. Eso reemplazaba un poco una tradición que tenía la Tadeo en sus orígenes, que era más orientado hacia la publicidad,
que si bien se mantuvo, después hizo como permitió y propició esa mirada mucho más amplia, a partir de la tipografía, de lo que después se proyectaría el diseño y que como eje de desarrollo. Alrededor de la tipografía creo que hubo unos aportes muy importantes en traer bibliografía, en vincular a académicos incluso internacionales, como digo, en crear una cultura tipográfica, en particular con sello, y en eso Pastora era muy apasionada en sus talleres, en sus asignaturas, que fueron las que ella tuvo como a su cargo. Y bueno, después eso ya permitió, pues, con otra visión y al involucrar, como decía antes, a talento joven que venía también de conocer otras áreas y otras posibilidades de innovación en diseño, darle mucho más amplitud a todo esto. También en su momento pues hubo un énfasis muy fuerte en ilustración y creo que también parte de ese grupo, sobre todo en la década de los 90, incluso ya empezado este ciclo, fue muy, muy, muy importante, con un sello también que junto con la tipografía marcó mucho lo que fue esa formación en diseño en la Tadeo. Creo que ahí se formaron ilustradores que hoy pues son muy reconocidos, profesores, que fueron un sello importantísimo y creo que lograron acopiar, y fue eso una iniciativa muy de Pastora, lograr como armar esos grupos disciplinares, ¿no? Como digo, uno en la tipografía, otro alrededor de la ilustración. Yo resalto mucho de ella su humor en particular, pero un humor en particular muy inteligente, o sea, es una habilidad en particular que tiene de jugar con las palabras, con el repentismo y poder incluso en momentos muy tensos y todo, hacer apuntes, lo que siempre resaltaban por la inteligencia, ¿no? A veces podría pensarse que es un uso del sarcasmo, de un comentario, pero siempre creo que no quedaba en el chiste de reunión ni de apuntes, sino que en general las intervenciones que hacía Pastora, uno pues muchas de ellas se volvieron además antologías, ya uno incluso, muchos de nosotros incorporamos muchos de esos apuntes de Pastora como parte de nuestro lenguaje, muy incluso alrededor del diseño, pero también eran reflexiones de fondo finalmente, no creo que eran chistes simplemente de momento, sino que invitaban también a la reflexión por lo que apostaban, ¿no? Eran provocadores, invitaban mucho a la reflexión, ese de pronto un sentido muy fino de la sátira, del sarcasmo a veces, es algo que aportaba mucho y que siempre nos llama, pues siempre recordaremos de Pastora justamente. Bueno, uno como la persistencia y el amor por el diseño, pero también yo diría su perspectiva, su visión prospectiva de que el diseño cambia, de que hay que estar al tanto y dejando hacer, ¿no? Propiciando también ese talento nuevo que justamente es el que propicia todos estos cambios. Muy abierta y una mirada muy de futuro, no creo que se quedara siempre como en lo que está pasando, sino que siempre estaba dando un paso adelante y muy atenta a qué estaba pasando en el diseño y a todos los cambios que evidentemente estamos viendo que se están dando en todas estas disciplinas, ¿no? Alrededor de todo este entorno digital, de los nuevos modos de comunicación, saber que había unos paradigmas que había que romper, y ella siempre creo que siempre ha estado muy atenta a saber que hay que hacer duelos en un momento dado, que hay que provocar esos cambios. Y en esa perspectiva, como una idea de cómo concibo a Pastora y motivadora, es como algo que resaltaría mucho de su aporte y su visión. Sí, alcancé a estar un par de años, ya al final de su largo periodo, pues ella fue desde los años 60 la creadora del programa, y hasta comienzos de los años 90 del siglo pasado pues estuvo al frente conformando este programa, esta área en principio, pero también el programa como tal, no solamente el gráfico, también en su momento dado, de diseño de interiores y después arquitectura. Fueron procesos en que tuve la oportunidad como de participar,
Pero bueno, ya en el momento pues fue su relevo, que justamente fue pastora, pues fue un trabajo mucho más cercano con ellos, pero claro, tuvimos la oportunidad de incluso de resaltar en algunas actividades ese aporte tan importante que hizo para el diseño en Colombia finalmente, Anita de Jacobini, por supuesto. Bueno, he tenido la oportunidad también de partir de la construcción de esa historia en Colombia, desde mi rol en la Universidad Nacional. De hecho, parte de mi proyecto de maestría tuvo que ver un poco con esos procesos, yo los enfoqué mucho hacia qué procesos se dieron para consolidar la noción de una idea de diseño en Colombia, particularmente de diseño gráfico. Y algo que debo resaltar que era común denominador en diseño, pues uno, que son disciplinas que nacen muy propuestas desde la academia, más que desde el ámbito profesional o el ámbito de la práctica, que estaba muy centrado en los oficios y en oficios muy tradicionales de la publicidad y algo en el ambiente editorial, pero sin una noción muy arraigada que era diseño. Y creo que cuando empecé a hablar de diseño, realmente se empieza a hablar desde las propuestas que las mismas universidades, los mismos programas académicos hacen, y en eso pues la Tadeo pues es una de esas pioneras. Sin embargo, como antecedentes muy curiosos, que lo vimos, pues reconocimos también aquí en la Tadeo, que previamente fueron los antecedentes escuelas de artes y oficios de alguna manera. Y algo que había en los enunciados siempre era que eran programas que reconocían el espacio o le daban un espacio a las mujeres en las universidades. Estamos hablando de las décadas 40, 50, donde las mujeres empiezan a buscar espacios en las universidades. Las universidades, muchas no están tan preparadas y muchas lo que proponen es crear estas áreas como espacios posibles para las mujeres. De hecho, creo que acá hubo un antecedente que era la escuela, si mal no estoy, que se llamaba La Bordadita, que eran como una especie de talleres donde incluían gráfica, diseño de carteles, diseño de tipografía, en fin, orientados para ese grupo. Así fue también, lo vimos en los Andes, e incluso así se planteó también en la Universidad Nacional. Generalmente estaban muy asociados con esa visión de pronto estética o del diseño, de ese aporte que se hacía sobre los oficios, que se asociaba mucho de pronto con el talento femenino o con lo que se consideraban los talentos de la mujer. Pero también, eso es, y siempre lo resalto a los estudiantes, que los programas fueron concebidos como para atender al público de mujeres que empezaban a ingresar a las universidades. Coincidía también con los programas de artes, plásticas, decoración, incluso también como se denominaba en aquellas épocas. Sin embargo, creo que ya después de que se crea y hay una conciencia más clara del diseño, pues creo que el papel de la mujer ha sido en paralelo. Yo, de hecho, no plantearía que haya una particular diversidad entre mujeres y hombres cuando uno habla de ese rol. Y creo que muchos es claro, pues, personas como Ana de Jacobini, la misma Pastora, Marta Traba, que también en su momento apoyó y fomentó mucho el diseño, formó diseñadores de alguna manera o les involucró todo ese aspecto humanismo que caracteriza como la conciencia del diseño. Y claro, pues ahí en paralelo con el trabajo pues son muchas las mujeres que han aportado de manera muy importante en la conformación de esos planes de estudio, pues en la parte académica, pero también en la práctica del diseño. Personas como Marta Granados, en el ámbito de la ilustración, ahí contamos con un grupo de muy talentosas mujeres. De hecho, pues, recientemente se ha destacado mucho cuál ha sido el aporte. La Tadeo ha hecho un aporte importantísimo en ese grupo de mujeres que fueron en esa escuela de ilustración de los 90, como Esperanza Vallejo, por ejemplo, que recuerdo ahora, pero hay un grupo muy destacado de talento que creo que marcó mucho a la generación de ilustradores en el país. También en este ámbito de la tipografía, que ya mencioné anteriormente, también fue algo que le preocupó mucho, y que muchos de los que formaron a todos estos fueron justamente la preocupación de las mujeres por darle una visión mucho más amplia de ya
que evoluciona hacia esa noción que había inicial de arte y oficio, hacia una disciplina mucho más proyectual, ¿no? Y mucho más con un sentido profesional para el medio, que hoy ya pues para nosotros ya se acepta, ya podemos hablar también de una disciplina que ha evolucionado incluso hasta niveles de doctorado y se asume con mucho más seriedad que pues lo que inicialmente partió de esa noción de los oficios. No, pues es absolutamente fundamental, y debo mencionar, pues ahora que estamos en ese contexto, que sin duda uno de los pioneros además de crear esa conciencia y convocar a humanistas, historiadores en esto, fue la Tadeo, que la Tadeo fue el primer programa que incorporó en su pensum una historia del diseño y una historia del diseño gráfico en Colombia en particular. De aquí incluso pues, surgieron profesores que después fueron incluso a otras instituciones, publicaciones. La Tadeo en ese tema tiene aportes muy significativos en gráfica del siglo XX. En fin, ha sido una preocupación que no es de ahora. Como digo, desde los años 80 hubo una conciencia muy clara de la importancia de construir, y creo que esa construcción de esa historia pues, ha sido muy de esta institución. En definitiva es clave como conocer esos referentes. Yo, en diseño gráfico, de pronto a diferencia de otras disciplinas como las artes plásticas, la arquitectura, donde saber de la historia del arte y la arquitectura es casi que fundamental. O sea, uno no consigue un arquitecto, un artista plástico que no sepa qué pasó desde Altamira hasta ahora y sus referentes, que tengan muy claros sus referentes y de dónde viene lo que están haciendo. Eso forma parte muy esencial, y sin embargo pues no era muy propio de la práctica del diseño. Eso, había una tendencia a moverse mucho por el tema de modas o tendencias, pero sin una conciencia muy clara, incluso en la misma práctica proyectual, de qué referentes se están tomando, de dónde viene lo que yo estoy investigando, de dónde salen las cosas que yo hago. De pronto eso pues, también se fundamenta en una premisa malentendida de que es ser original, ¿no? Como que es siempre partir de la creación sin referentes, ¿no? Como que ahí siempre se ha abocado mucho eso en la práctica del diseño gráfico. Pero creo que en eso es clave, ¿no? Saber que finalmente estamos en hombros de gigantes, que mucha gente que ha venido construyendo esa historia, que esto que empezó sobre todo en los años 60 con la llegada de los primeros pioneros del diseño gráfico y que pues, propusieron ya con nombre propio una profesión, ya creo que en ellos estaba muy propuestos los pilares de lo que sería la disciplina y la noción del diseño en Colombia. Aquí estuvo David Consuegra, por ejemplo, que fue uno de los creadores también del programa aquí en la Tadeo, será de alguna manera de los primeros programas formales en Colombia. Y creo que fue en el entorno académico donde todas esas publicaciones, primeras teorías y conciencias se plantearon. En ese sentido, creo que siempre hay que ir revisando. En el ejercicio que yo hago constantemente, cuando a veces hago siempre el ejercicio de volver a leer textos, en principio sin contexto, y pareciera que siguen siendo temas todavía vigentes y preguntas que siguen siendo todavía pertinentes por resolver. ¿Qué es el diseño? ¿Para qué es el diseño? ¿Qué idea tiene la sociedad del diseño? Todavía creo que hay esas premisas que pareciera que son preguntas de ahora y resulta que son preguntas que se han estado trabajando. En particular también resalto que no solamente es el diseño gráfico en Colombia. Recientemente, ya pues hace unos años, se ha despertado una conciencia, de tener una conciencia incluso latinoamericana, y creo que esa asociación que hemos tenido con otras escuelas, con otros diseñadores latinoamericanos ha sido muy importante. Aquí han venido también y han sido muy receptores de muchos, y se ha trabajado mucho con otras escuelas como la UBA en Argentina, la misma UNAM en México, y pues aquí han estado. De hecho aquí pues tuve la oportunidad de conocer a muchos de esos teóricos. La teoría que se ha hecho en Argentina, en Brasil, en México sobre el diseño es muy importante,
y creo que ha habido eventos y ya una conciencia mucho más de hacer un diseño, de tener una conciencia de identidad de diseño latinoamericano, ¿no? En que creo que Colombia pues, ha aportado de manera también muy importante a esa construcción.